Me llamo María Luisa Vargallo Porrera. Estudié la carrera de química, pero dediqué toda mi vida a la enseñanza. Yo nací en la ciudad de Barcelona el 27 de diciembre de 1921, o sea que tengo 97 años. Pero mis papás ya vivían en Guadalajara. Era la época en que la mujer no iba al hospital a tener sus hijos, sino que generalmente iban a casa de los papás. Y como mi abuela materna vivía en Barcelona, pues yo nací en Barcelona, pero inmediatamente me llevaron a Guadalajara, donde pasé toda mi niñez y toda mi adolescencia hasta que estalló la guerra. Y desde luego me refiero a Guadalajara de España. Y yo creo que de mi niñez recuerdo casi todo. O sea que recuerdo muy bien las calles, recuerdo las plazas. También me encantó Guadalajara, yo no me hubiera movido nunca de ahí. Y me acuerdo mucho de la escuela graduada donde yo fui, que no sé cuál sería el nombre oficial, pero le decíamos Las Cruces. Y después pasé a hacer el bachillerato, pero era ya en vísperas de la guerra y había mucha polarización, había mucho muchachito de falange, había mucho lío, y una de las distracciones bien simples que había entonces era dar vueltas, como todos los pueblos, dar vueltas por la calle Mayor. Y la mitad de las clases eran clases y la otra mitad eran vueltas por la calle Mayor. Y esas vivencias me acuerdo más que de otras cosas. Cuando estalló la guerra eran vacaciones y yo no estaba en Guadalajara, sino que había ido de vacaciones junto con mis papás a casa de mis abuelos y estaba en Barcelona. Recuerdo que empezamos a oír las balaceras y creíamos que eran cohetes. Y empezamos a ver por las calles cantidad de camiones, de mucho muchacho voluntario que se iba a pelear por la República. Entonces, pues mi papá se fue a presentar a la Secretaría de Educación, eran vacaciones, pero se fue a presentar por si se ofrecía que trabajara en algo. Entonces nos quedamos en casa y a mi papá no lo emplearon enseguida, pero al cabo de poco tiempo lo comisionaron de inspector, que nunca había sido inspector. De inspector se llamaba en Pueblos del Frente y le tocó ir a Cuenca. Y en la mayor parte de la guerra se la pasó por la provincia de Cuenca, acondicionando escuelas, en lugares que los niños estuvieran más seguros, que en ningún lado estaban seguros, pero donde se podía. Pero yo la guerra ya no la pasé en Guadalajara, porque como nos pescó en Barcelona con mi papá, sí, se fue. Pero mi mamá, mi hermano y yo nos quedamos con mis abuelos en Barcelona. Y ahí pasamos toda la guerra. Cuando salimos de Barcelona, nos íbamos saliendo por un extremo y por otro entraban las tropas franquistas. O sea que salimos mezclados los civiles con el ejército. Hasta un lugar que se llama Figueras. Fuimos en camiones, cogiendo un camión, otro y otro y así. En Figueras nos dieron papeles para pasar la frontera, que no sé si sirvieron o no. Y nos asignaron un camión de familias de carabineros, que era un tipo de policía de España. Pero pasó lo que pasó con todos, que se acabó la gasolina. Y entonces ya emprendimos el camino a pie. Y como era en pleno invierno y en el Pirineo, pues con una cantidad así de nieve. Y así fuimos caminando como 2, 3 días hasta llegar a Portbou. Los aviones iban por la carretera
donde íbamos los civiles, iban ametrallando. Entonces llegamos a Portbou, pasamos a Francia y no sabíamos ni bien a dónde íbamos ni a qué íbamos, pero nos dijeron que llegáramos a Perpiñán y ahí el gobierno de la República nos iba a orientar. Llegamos a Perpiñán y la policía francesa nos detuvo y nos metió en un campo. Le llamaban campos, no me acuerdo de qué, pero pues son campos de concentración. Y en mayo se formó la primera expedición que se llamó de intelectuales españoles para México, debido a que el general Lázaro Cárdenas nos abrió las puertas. Entonces el amigo que teníamos en París, que era Serray, nos arregló todo para que estuviéramos en la primera expedición que vino a México. Entonces salimos de un lugar junto a Marsella y vinimos en barco y llegamos a Veracruz. Ya en Veracruz, aquí preguntan cómo nos recibieron. Fue una cosa apoteósica. Todo Veracruz se fue a recibirnos. No cabía nadie más en el puerto. Fue un recibimiento que pues, de por vida lo vamos a agradecer. Y ahí estuvimos varios días hasta que nos pusieron un tren para los que se quisieran venir a la Ciudad de México. Y ya llegamos a la Ciudad de México. El gobierno español nos daba una pequeña cantidad porque vino refugiado a México también el gobierno de la República. Y con eso medio comíamos y medio la íbamos pasando hasta que ya más adelante mi papá encontró clases y mi tío Miguel que se vino aquí a Tijuana. Pero eso ya fue mucho después. El no tener bombas, el no perseguirnos nadie, el sentirnos libres, era algo contradictorio. Porque por un lado uno en su casa veía a sus papás muy tristes, pero por otro lado nos juntábamos mucho, toda la juventud del exilio, y andábamos muy contentos de poder andar libres, sin un centavo, pero andábamos por todos lados gozando de la Ciudad de México, que era preciosa. Los papás hablaban de ahora que ya se acabe todo y volvamos, ¿verdad? Y siempre hablaban y cuando volvamos, mi papá también, cuando ya volvamos otra vez. Y los jóvenes teníamos más visión, yo creo, que los grandes, porque me acuerdo que nos mirábamos diciendo, pero ¿cuándo vamos a volver? Ellos creían que acabando la guerra europea, que Francia, que había sido el prototipo de la libertad, que en Inglaterra, que era la democracia, que los Estados Unidos no iban a permitir dictaduras. Y nosotros ya no creíamos lo mismo. O sea que lo que se hablaba entonces es lo mismo que se habla ahora. Pero ahora nadie lo cree, y en aquella época mis papás, incluyendo todos mis maestros, porque yo fui a Luis Vives, que era una escuela de puros maestros españoles, sí creían todo lo que decían. Y fueron bastante ingenuos. No me gustaba mucho que mi papá me diera clases. Es decir, mi papá me dio clases particulares en la época en que me salí del instituto. Y ahí sí me gustaba porque era intercambio y hablábamos y hasta discutíamos. Pero ya que me diera clase dentro de un grupo, no me sentía yo bien. Ya para cuando Franco murió, vino en España lo que llamaron la transición, que fue una transición a medias, pero en fin, fue ya la transición de la monarquía dizque a la democracia. Así, pero cambió. Entonces ya hubo oportunidad de ir.
Muchos les dio la nostalgia, también ya fue una cosa de un poco de locura, yo no sé, y se fueron. Pero los que ya tenían más cabeza, en el caso de mi papá, por ejemplo, y la mayor parte igual, mi hermano estaba casado y con hijos, y mi papá ya tenía aquí un hijo casado con mexicana que no se iba a ir, y sus nietos. Yo ya estaba también casada y con mexicano que no me iba a ir, y sus nietos. Entonces dejaban aquí a su familia más inmediata. Y luego llegaban allá, ¿a dónde? Los parientes grandes, después de 40 años, ya habían muerto. Luego, los lugares donde trabajaron no los conocía nadie. Ya después de tanto tiempo, pues la España que dejaron no tenía nada que ver con la España que era. Y entonces mi papá no es que no quisiera ir, ya toda la vida pensó en España. Está difícil saber cómo es España ahora, porque yo siempre pienso en la España que dejé. Nada más que me emociona mucho que a la distancia todavía se acuerden de mi papá en España. De entre las cosas que me acuerdo de España, durante la República instalaron en España las misiones culturales, que consistían en ir a los pueblitos haciendo obras de teatro, sobre todo de la época de oro, de Lope de Vega, de la época de oro de la literatura española. Y los domingos íbamos en los pueblos haciendo teatro. Y las cosas sí me acuerdo. Pues sabía tanto lo que tendría que acordarme. Bueno, hace que me emociona mucho que se sigan acordando de mi papá en Guadalajara, que él quiso tanto. Es todo.